Sonido graba. Rueda. Cámara graba. Acción. Bueno, hola, buenas tardes. Qué gusto tenerlos y tenerlas acá en este espacio de encuentro. Y además qué buen momento para celebrar pues, el Día de las Velitas y el cierre además de este bootcamp maravilloso, que fueron unos días de encuentro pues, de muchos aprendizajes y de muchas lecciones aprendidas entre Colombia y Chile. Hoy el tema que nos convoca es hablar sobre pues, y reflexionar en torno a los procesos de apertura democrática y a reflexionar en torno a la apertura democrática de ambos países, si eso pues, va a suceder o no. Y también en torno a todo este tema de ocupar y habitar la política, que es pues, lo que se ha encargado, digamos, este espacio de Conextituto. Yo soy María Paulina Baena, soy periodista colombiana y hoy pues tengo a unas invitadas e invitado de lujo que les voy a presentar. Entonces Ana Martínez es chilena, encargada nacional del fomento a la participación política de mujeres del Partido Revolución Democrática, integrante de la coordinación por paridad del Frente Amplio. Sí. Bienvenida, gracias. Muchas gracias por la invitación. Susana Muhammad, concejal de Bogotá por la Colombia Humana y experta en temas ambientales, exsecretaria de Ambiente, etcétera, etcétera. Gracias, Susana. Gracias. Y Leonard Rentería, líder social de Buenaventura, director de El Egua Comunicaciones y vocero del movimiento Buenaventura Resiste. Hola, Leonard. ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? Bien, bueno, antes de arrancar como con las preguntas y como con esta dinámica, quiero contarles un poco qué fue el bootcamp. El bootcamp fue un espacio de inteligencia colectiva que buscó promover intercambios de conocimiento y construcción de herramientas para ocupar y habitar la política. En este espacio estuvieron presentes 10 liderazgos colombianos y 5 liderazgos chilenos del activismo, de estrategias de campaña y de innovación política. Y pues bueno, ahora sí arranquemos porque eso es lo que vamos a hablar acá y ahí vamos a tratar como de deshuesar este tema de qué es lo que viene para ambos países, ¿no? Y vimos que el contexto político colombiano y chileno pues tiene unas similitudes y digamos que se caracteriza porque empezó con un estallido social pues muy potente, sobre todo en Chile, que después pues varios países de América Latina como que fuimos adhiriéndonos a eso y fuimos copiando. Y hoy en día, pues en el marco de las elecciones chilenas y colombianas, pues hay una gran pregunta por si esto va a ser el continuismo o la vieja usanza de la política, ¿no? Basta ver también que hay como una demanda muy grande de los jóvenes y de la gente que pide nuevas formas de hacer política, que pide nuevas demandas sociales, que quiere incidir de otras formas en la política. Y algo también, digamos, eso sucedió en Colombia de manera muy evidente, en Chile también, pues previo al proceso de selección de los constituyentes, ¿no? Entonces lanzo la pregunta de ustedes qué creen que va a pasar en estas elecciones, es decir, vamos a ver que va a seguir el continuismo político, van a seguir las formas antiguas de hacer política, cómo estas demandas y cómo este estallido y cómo este grito pues, de la gente si influye en lo electoral o no, o es como una cosa que es como cambiemos todo para que al final no cambie nada. ¿Ustedes qué creen? Empecemos por Leonard, Susana. Bueno, Colombia. Yo pienso que en Colombia se ha hecho un ejercicio valioso que tiene que ver con reflexionar después de una respuesta de los últimos gobiernos que precisamente apuntan a llevar al país hacia el desastre, ¿no? Y sobre todo perjudicar desde las políticas del Estado a la comunidad, a la sociedad en pleno. Y eso, de alguna u otra manera, hizo que en su momento la reflexión de país, ligada sobre todo al tema más de los jóvenes, nos llevara a tejer una reflexión ya en las calles, a partir de, bueno, cómo y hacia dónde se está conduciendo el país y cómo hacemos para construir un nuevo modelo de país que permita reflexionar frente al papel que debe jugar la sociedad como tal, no solamente el ejercicio de quien es elegido y entonces va y determina lo que quiere
en relación con con la forma como se debe afectar al pueblo, sino un pueblo que dice no, hay que generar esa reflexión. Yo considero que estamos en un paso de mucha reflexión, y este paso de gran reflexión es donde se requiere, por ejemplo, que haya más posibilidades de articulación desde centrarnos en lo común, porque yo tengo una gran preocupación y es el hecho de que muchas veces quienes estamos pensando el país de una forma totalmente diferente, que estamos proponiendo otras formas, con facilidad nos distanciamos ante cualquier situación o cualquier diferencia, ¿no? Que tiene esa posibilidad de distanciarnos con una facilidad que hay veces hace que se pueda romper la posibilidad de transformar algunas lógicas, ¿no? Pero aquí necesitamos en esa reflexión permanente, que se da en la calle y que se da también desde los distintos escenarios políticos, poder empezar a tejer esta reflexión de tener en cuenta las distintas bases, pero sin alejarnos de lo que tenemos en común, y es ese deseo de transformar Colombia, ¿no? De transformar una Colombia que, obvio, evidentemente, no va a ser la Colombia que en 4 años salte a la Colombia ideal, ¿no? Al ideal que logre que los sujetos de derecho tengan la posibilidad y las oportunidades de acceder a salud, educación y mejores oportunidades, pero sí requiere que desde esa reflexión empecemos a pensar una agenda aterrizada que permita al menos ir abriendo camino, que yo pienso que eso es lo que nos va a conducir realmente a ir transformando esas lógicas actuales, ¿no? Hay una juventud que tiene mucha energía hoy, que está diciendo, estamos cansados de esto, pero también necesitamos que esas reflexiones nos lleven a entender que estas lógicas se transforman no solo desde la dinámica de estar en el aparato celular, sino en la lógica de tomar partido, que implica generar la reflexión como joven en los territorios donde me muevo, en los espacios donde me muevo, y luego llevar esa furia, esas ganas de transformación al espacio de la elección, porque si no nos quedamos siempre en esa gran reflexión, en esa gran solicitud de cambio, pero si ese cambio no se aterriza concretamente en el espacio de la decisión política para poder convertir ese poder que se conecta, por ejemplo, ese poder político que se conecta desde lo social hasta lo político para poder llegar a los espacios de representación, pues sencillamente estaremos de paro en paro, y en esta oportunidad lo que necesitamos es cuidar lo que se viene, o sea, reflexionemos, pero también cuidemos el momento histórico que se viene, porque si no lo cuidamos, entonces lamentablemente se nos va a ir de las manos como el agua la posibilidad de empezar a tejer la transformación de Colombia, ¿no? Pues es una pregunta difícil. Yo sí creo que el estallido social en Colombia genera un clima político que creo que es favorable a un cambio político histórico en los próximos meses. Ahora, ¿de qué va a depender eso? Y, por ejemplo, hay señales que me parecen importantes. Lo que pasó el domingo en los consejos locales de juventud. Yo lo que sentí en las calles, tomadas por toda la sociedad, pero lideradas por la juventud popular, que además es una juventud que no se había expresado políticamente, porque no es el mismo paro del 2018, del 2013, de los estudiantes universitarios pidiendo educación superior, sino es la juventud popular de las barriadas que se movilizó a la calle en las principales ciudades de Colombia y que adquirió una voz política. Y acompañando a esa juventud, obviamente al principio vi mucha desconfianza frente a lo institucional. Digamos, yo como concejal de Bogotá me acompañé y sabía que no podía cometer el error de tomarme una representación porque no la tenía, porque no vengo de esos barrios populares, porque no he vivido esas condiciones, pero sí me identifico con la necesidad de que esas voces que no han tenido una voz política puedan tener en una democracia una voz política. Y al acompañar y escuchar y estar allí, yo vi con claridad que esa juventud no estaba pidiendo, que podría haberlo hecho, digamos, un derrocamiento del Estado o un derrocamiento de la democracia o acabemos la Constitución. Lo que estaban pidiendo era inclusión democrática, era Estado realmente para los beneficios de las mayorías. Y lo que me parecía muy dramático y tremendo era que la respuesta del Estado fuera violenta, porque el Estado sí tenía la capacidad precisamente de responder si estamos en un Estado social de derecho, y no lo hacía. Y entonces es muy interesante lo que pasó el domingo, por ejemplo, que en Cali la lista más votada para los consejos locales de juventud haya sido la Unión de Resistencias de Cali.
porque entonces es que esa juventud, alguna parte de esa juventud decidió entrar a la disputa del poder institucional. Entonces el otro año, estas elecciones, va a ser, yo creo que la puesta en escena de una sociedad decidida a hacer el cambio y una resistencia institucional a ese cambio. Y allí vamos a jugarnos esa tensión política. ¿Y de qué va a depender que no caigamos, digamos, en la política con algo que a mí me preocupa porque puede ser peligroso? Puede ser peligroso si esa resistencia institucional se da por fuera de los límites democráticos, como la resistencia institucional, por ejemplo, del abuso policial, fue totalmente por fuera del Estado Social de Derecho. Y ya no en esa institución de la policía, sino en la institución de la registraduría. Y yo creo que si hay cualquier atisbo en este país de que las elecciones no son justas y transparentes, a mí me preocupa que esto pueda estallar. Y eso puede ser una salida que podría ser profundamente democrática, o sea, de profundización de la democracia, porque esta generación de la juventud popular logró conmover y movilizar y ahora tiene una vocación de entrar a ser parte de disputar ese poder, pero dentro de la institucionalidad para cambiarla desde adentro. Si no somos como dice un poco Leonard, si no todos nos sintonizamos al momento histórico y hay una resistencia por fuera del Estado Social de Derecho, me preocupa que el estallido sí pueda terminar en una erosión democrática, como en un rebote democrático. Y ahí creo que hay que trabajar todos muy fuertemente. Yo siento que hasta el mismo régimen político, por lo menos su fachada más institucional, ¿no? Obviamente la mano negra de la mafia pues no se manifiesta, pero por lo menos esa fachada más institucional está tal vez captando. Creo que el empresariado está captando, creo que la misma registraduría está entendiendo y eso es producto del estallido social. Si no hubiera habido el estallido social, creo que estaríamos más en el status quo de que tal vez se podría manipular el resultado electoral sin consecuencias, tal vez se podría manipular a la opinión pública, pues que siempre va a ser parte del juego de la política, desafortunadamente, pero sí tiene una gran influencia. Y ojalá esa juventud popular se volque al cuidado de las urnas, a la veeduría, a la movilización ciudadana, hacia la votación. Ojalá, por ejemplo, en una ciudad como Bogotá, esas 2 nuevos millones de cédulas de jóvenes que pueden votar, vayan y voten. Eso creo que nos ayudaría mucho, pero sí siento que la situación es tensa y todavía está la historia por decirnos si vamos a poder dar un salto a una profundización democrática, o sea, que este país aguante un régimen diferente al que siempre ha habido, o si vamos a tener una resistencia por fuera del Estado Social de Derecho que termine pues peligrosamente en Colombia. Yo no sé, no estoy segura si tanto en Chile, pero en Colombia esto siempre termina en unos ciclos de violencia muy graves. En Chile, ¿tú cómo ves? Bueno, la pregunta sobre la continuidad yo creo que es un poco distinta en el caso de Chile, porque efectivamente nuestro estallido fue el año 2019, y un estallido que, ya sea con sus luces y grises, es un estallido que habilitó un proceso constituyente. Lo habilita mediante un acuerdo que, por supuesto, por eso digo sombras y grises, porque también tuvo su propio costo político, porque era una cantidad muy importante de chilenas y chilenos movilizados, y que, por supuesto, habían distintas estrategias que se veían en ese minuto. Sin embargo, en términos institucionales, hubo una salida institucional que fue un acuerdo. Yo la verdad es que conformo uno de los partidos que instó a ese acuerdo, desde el Frente Amplio de Chile, que conforma partidos muy nuevos, no tenemos más de 8 o 9 años de existencia, que venimos de los movimientos sociales, de particular del movimiento estudiantil del año 2011, y para nosotros creemos que nuestra misma existencia en el Congreso cobró sentido en ese minuto, cobró sentido porque quizás si no hubiésemos estado ahí, no se habría instado a ese acuerdo. De hecho, hoy en día nuestro candidato presidencial actualmente en segunda vuelta, Gabriel Boric, es quien insta el acuerdo, y de cierta forma existe un dicho en política que siempre dice algo así como finalmente la historia elige por descarte. Yo siento que en el caso de Gabriel era él la persona que tenía que hacerlo, porque le había propiciado en gran medida ese acuerdo.
Entonces, bueno, se habilita, por eso yo no puedo hablar de continuidad, porque siento que ya desde la habilitación del proceso constituyente, luego un plebiscito que se gana por amplia mayoría de las y los chilenos, como nunca se participó durante años de democracia, nosotros tenemos derecho, o sea, tenemos sufragio voluntario, de manera que depende al final del día si tú quieres o no ir, y la verdad es que fue increíble la participación, ganamos como alrededor de un 80% del apruebo. El 20% se radicó principalmente en las 3 comunas más ricas del país, lo cual habla bien sobre quienes quieren mantener el statu quo y quienes no. Entonces, de cierta forma, no podría hablar de continuidad porque en sí mismo haber aprobado el proceso constituyente es acabar con lo que teníamos, que es una constitución heredada por una dictadura. Es algo que nunca, o sea, mi partido nace con la finalidad de cambiar, Revolución Democrática nace con la finalidad de cambiar la Constitución, tener una nueva Constitución, y ya lograrlo es un quiebre respecto de la historia que conocíamos, dada la democracia pactada que existe desde desde que se termina la dictadura. Ahora bien, ¿es eso definitivo? Bueno, yo creo que la política, no es posible que uno pueda retener la política, o bien mediante normas lograr como vaticinar de forma absoluta el futuro, como que la política es impredecible en muchos sentidos, tanto actividad humana, y creo que queda mucho todavía. Hoy día estamos frente a una elección, una coyuntura bien compleja en este minuto. Tenemos finalmente dos alternativas, una que es la democracia para Chile, que es la que representa a Gabriel Boric, y otra que es un retroceso para Chile, en tanto es una ultraderecha, antiderechos, misógena, y que no representa ni mínimamente las transformaciones que fueron instaladas durante el estallido social. Yo sí quiero como volver a lo que ustedes pues contestaron ahorita, porque pues al final, ¿qué se espera, digamos, que pase con ese estallido? ¿Sí? Como tú dices que acá hay una necesidad como de recoger igual todas esas demandas y esas reflexiones y hacer que esto como que trascienda pues el paro y el paro y el paro, y como que pueda verse como materializada. Pero ¿cómo lograr eso también? ¿Cómo lograr que esas demandas de la gente, porque la gente está cansada, ¿sí? Como que acá lo que vemos es que realmente hay como un hastío generalizado de todo, ¿no? Como que acá el estallido fue por una reforma tributaria, pero en realidad no. Y eso cómo se ve como representado en la clase política, que al final sea nueva, vieja, pues cómo se traducen esas demandas en los candidatos que vienen y en la gente, ¿no? En la necesidad de la gente como de vivir en otro país, pues en un país como que defienda los derechos al final. Yo pienso que hay un gran desafío, es un gran desafío, ¿no? Porque inclusive el acercarse, el construir o el reflexionar frente a lo que planteo también va a tener que ver mucho con los territorios, ¿no? Porque pues, aunque estuvimos conectados en el ejercicio de la resistencia frente a las políticas que quiere imponer o que han querido imponer de siempre la ultraderecha y todo su combo de esta gente que poco quiere al país en relación con su accionar, tiene una mirada que tendrá que tener algunos aspectos territoriales muy en cuenta. Por ejemplo, yo quiero volver sobre algo que planteaba Susana, que es el ejercicio de lo que pasó el fin de semana, ¿no? Que desde ahí también nos sirve para ir haciendo algunas miradas, ir tejiendo algunas miradas que nos permitan mirar, valga la redundancia, hacia dónde puede ir conduciendo la cuestión. Buenaventura tenía actos, o tiene actos para votar 57.000 jóvenes aproximadamente, y solamente, si no recuerdo mal, quienes votaron fueron casi 5.000 y algo, 6.000 y algo. Pero entonces, luego cuando uno hace el paralelo de los jóvenes que estábamos en la calle, que estábamos resistiendo, que éramos una gran cantidad, que estamos cansados de lo mismo, pero yo lo decía el otro día, cuando aterrizamos ya en territorio para poder mirar cómo concretamos el ejercicio y que avancemos hacia transformación, uno se entristece un poco porque, por ejemplo, allá los grandes ganadores, queramos o no,
fueron los partidos políticos, ¿no? Liberal, estos del CD, o sea, que tuvieron una votación significativa, que entristece un poco, pero o sea, quiero hacer esa mirada desde allá como para poder entender un poco que la forma como vamos a enfrentar esa realidad y esas reflexiones de territorio tienen que ser muy aterrizadas al propio contexto territorial, ¿no? Porque obvio, la mirada nacional es una mirada que dice que en ese momento salimos todos, porque el sentir de los jóvenes no queremos que esto se convierta en una repetición de unos que siguen generando el mal sobre la mayoría, pero cuando ya aterrizas en territorio hay unas realidades que nos van a tener que llevar a reflexionarlos de otra manera, porque a nivel nacional podemos hacer unas reflexiones importantísimas, pero en territorio tenemos que mirar algunas realidades que pueden convertirse en traspié para nosotros poder avanzar. Yo por ejemplo, lo sitúo de la siguiente manera, cómo esto que hacen los partidos políticos en relación con los jóvenes, en el caso de Buenaventura, cómo también terminan conectando a esos jóvenes, quiera Dios no, para que terminen siendo instrumentalizados y usados precisamente de cara a lo que se viene. Y sabemos nosotros que hay detrás del partido de la U, que gobernaron muy mal el gobierno pasado en Buenaventura, súper mal, son unos corruptos de aquí a Pekín. Los del Partido Liberal, que también su candidato se fue derechito a la cárcel cuando salió, y todos esos corruptos de esos partidos que no basta mencionarlos porque ellos ya saben quiénes son. Entonces, ¿cómo esa reflexión que vamos a hacer en territorio, que es de la que yo quiero hablar, tiene que llevarnos a confrontar también esas formas, porque estamos en un contexto donde esos que ya saben están apuntando ya en el ejercicio de cómo instrumentalizan a los jóvenes para a partir de allí empezar a tejer un camino? Uno. Lo segundo tiene que ver con cómo hacemos para tejer una reflexión de cara a lo que pasa concretamente en Buenaventura, y que no menciono a mal el ejemplo que quiero traer, pero que me gusta siempre partir de la idea del ejemplo, y es cómo podrán utilizar o no los partidos tradicionales el ejercicio de que hoy nosotros tenemos un gobierno local que viene de la resistencia, y lo decíamos ese día en las discusiones de acá. O sea, hay un gobierno, nosotros tejemos una agenda en el 2017, y espero no alargarme, pero tejemos una agenda en el 2017, y esa agenda la tejemos y vamos a un paro, y ese paro de 22 días que significó tanto nos permite generar una reflexión frente a que listo, tejimos esta agenda ¿para qué? Para luego cederle el poder a los mismos de siempre, o para nosotros ir y ocupar el poder, para a partir de ocupar el poder empezar a hacer posible la agenda, ¿no? Y entonces llegamos allá, pero llegamos con una cuestión que hace parte del ejercicio de reflexión que inclusive este espacio me ha permitido tejer, y es el hecho de que llegamos allá sin comprender mucho el tema de lo que implica la planificación, de lo que implica la ley de presupuesto y de lo que implica la contratación. Entonces esas cuestiones hacen, por ejemplo, que los resultados que nosotros esperábamos del gobierno actual, que fueran más allá, hoy no se den, pero no se den no porque sea un gobierno corrupto, porque evidentemente el gobierno de Vidal no es un gobierno de corrupción, es un gobierno que está actuando con pasos muy, pero muy lentos, en la medida que quizás no se conoce plenamente el funcionamiento del Estado. Y entonces allí lo que van a hacer los tradicionales, como ya lo están haciendo, como decía la otra, es que nosotros también quedamos contentos de ser una tradicional. Yo quedé contenta cuando él quedó alcalde porque veía en él la esperanza, para después lanzar la puya, no el programa, sino para lanzar la puya después y decir que era que vieron, les dieron la oportunidad y ellos no pudieron, pero no reflejan, por ejemplo, el cambio que hay entre cuando ellos gobernaron, que fue un desastre y se robaron todo, a cuando se gobierna ahora, que no hay corrupción, lo único que hay pasos lentos. Y entonces esa reflexión que hago aquí es para que nosotros miremos que de cara a ese trabajo con los jóvenes y esa reflexión de territorio, tenemos que tener muy en cuenta el que la gente comprenda el ejercicio de transición que hoy está haciendo Buenaventura, de una Buenaventura gobernada por corruptos, una Buenaventura que puede ir hacia adelante, pero el no comprender eso va a tener implicaciones en el ejercicio electoral frente a las elecciones del próximo año. Y eso es importantísimo tenerlo en cuenta y tejerlo, y desde ahí espero haberme acercado un poquito a la respuesta, pero mi mayor preocupación hoy son territorios como esos, que tienen gobiernos alternativos, que no son corruptos, pero que lamentablemente el desconocimiento los hace ir un poquito más lento, porque no es lo mismo un alcalde que tiene la experticia en el manejo del Estado
y otro que no, porque el que no va con precaución precisamente para no equivocarse, porque es humano y se puede equivocar, pero el no querer equivocarse quizás hace que vaya un poquito más lento y eso va a tener repercusión. Y repito, el hecho de que estos partidos hayan sido protagonistas en las elecciones del fin de semana también dicen que sus apuestas van a ser a través de esos mismos jóvenes, empezar a captar más jóvenes precisamente de cara a las elecciones del próximo año, y ahí nos pueden sacar ventaja, y es lo que nosotros en ese caso no queremos. Y ahí pues obvio, evidentemente yo y seguramente un combo grande de jóvenes lo que vamos a hacer pues es la contrapolítica, precisamente porque nosotros sí no estamos dispuestos a retroceder a la buenaventura de ellos. No, yo pienso que aquí toca pararse firme y sabemos los costos que eso implica, ¿no? Pero aquí toca hacer el ejercicio de pararse firme, y pararse firme es despertar conciencia y generar la reflexión en territorio, y esa reflexión conectarla a un candidato o candidata que realmente represente lo que nosotros creemos que puede conducir a Buenaventura hacia otro camino, que es el camino de la prosperidad que se merece como un territorio que le aporta tanto a este país. Okay. Y Susana, oyéndote a ti, como el tema del estallido, como que yo ahí veo que hay una doble contradicción también. Es como, por un lado, pues esto es que los jóvenes y la gente en general está más pendiente de lo que pasó y va a estar como con su ojo avisor de todo lo que pase de aquí en adelante con la política, pero al mismo tiempo, pues eso estalla pues más represión, como más contención. ¿Cómo leer eso? ¿Cómo entonces hacer que sea un estallido social pues, que sirva para cambiar las viejas formas de hacer política y que sirva de verdad para hacer como un nuevo país, ¿no? Que es lo que demanda la gente hoy. Pues es que me parece que el mismo estallido social del 2021 mostró en toda su brutalidad la represión. Sí. O sea, generó también una conciencia que no había porque nunca la habíamos podido ver en directo, como pasó en el 2021, filmada por miles de celulares, vista directamente por todos y todas en la calle, comunicada desde nuestras casas y ventanas. Y yo creo que eso es un quiebre de esas fachadas. Esa represión siempre ha existido. Estuvimos en un conflicto armado violentísimo que afectaba a muchas regiones apartadas donde esa información no llegaba, podía ser manipulada, podía ser tapada. El estallido social pasó en nuestras cuadras, enfrente de nuestra casa. La represión en Bogotá, a mí me impresionó mucho lo del 9 de septiembre, porque lo pudimos ver en lo que eran nuestros CAIs, que están en los parques, que están en los sitios donde habitamos cotidianamente. Y a mí me recordaban cosas que yo vi en el estallido social, me recordaban historias de la dictadura de Chile. Y yo decía, estamos acá en una supuesta democracia, pero yo estoy viendo aquí escenas de dictadura. Entonces yo creo que eso sí genera una conciencia en la gente. Que el régimen quiera tapar eso y quiera hacer que no pasó y quiera estigmatizar y quiera decir que eso fue culpa de unos vándalos. No es verdad, porque todos lo vimos y estuvo ahí. Entonces yo creo que eso quedó claro, y eso es un mensaje político de ruptura fuerte. Creo que hay una conciencia, o por lo menos en nuestro sector político, que también es importante, y es que el Congreso es fundamental. Entonces, este es un país súper presidencialista, el presidente tiene mucho poder y la elección siempre prioritaria es el presidencialismo. Ahí hay un reto. No, yo lo vi en las elecciones del 2018, por ejemplo, en la Costa Caribe, donde nos decían, sí, vamos a votar por su candidato presidencial, y yo decía, y yo era candidata al Senado, y decía, bueno, y van a votar a la lista nuestra al Senado, y decía, no, porque es que ya mi primo fulano le dio la beca, no sé qué, entonces ya tengo compromiso. Entonces yo decía, bueno, entonces ya hay como una lógica de que necesitamos un Congreso para canalizar esas demandas. La juventud dijo, educación universal superior para toda la juventud. Eso es una reforma en el Congreso. ¿Vamos a tener Congreso o no vamos a tener Congreso suficiente? ¿Vamos a hacer una reforma a la policía? Necesitamos un Congreso diferente. Vamos a hacer una reforma a la salud. Semejante situación de pandemia que tuvimos, que vivimos, lo que pasa es que aquí todo parece banal. Acá esto fue uno de los de verdad peores países en la pandemia, pero ya se nos olvidó. Bueno, también llegó la vacuna y bien, pero esto fue de verdad trágico, pero ya eso pasó. Pero el sistema de salud, la gente, la situación de seguridad. Entonces eso necesita Congreso, y yo creo que las elecciones del Congreso tienen que ser muy vibrantes. Creo que
hay una necesidad de sostener la movilización ciudadana. No es lógica que vamos a estar en paro permanentemente, eso es imposible, y no lo resiste la sociedad, no lo resisten los mismos activistas, nadie. Pero no, por no estar en paro no vamos a estar movilizados. Y creo que una movilización crítica es hacia el Congreso de la República. Eso ya empezó a pasar como fenómeno también, poner los reflectores a los concejales. Eso antes era un cuarto oscuro, nadie sabía quién eran los congresistas no respondían. Creo que esto del estallido social también ha generado esa conciencia del Congreso. Entonces sí hay unas posibilidades de canalización de esas demandas, que ojalá logremos la masa crítica, la mayoría política, para dar ese golpe histórico. Y ahora yo creo que la frontera política es muy clara. No, la voy a expresar en unos términos que yo no sé cómo todavía explicárselo bien a la gente, pero a mí me parece que de verdad la frontera política hoy es entre elegir un gobierno popular, y es la primera vez que Colombia elegiría un gobierno popular, y un gobierno popular significa un gobierno que está conectado con las masas de población más excluidas. Eso es un gobierno popular y que las representa a ellas. Versus todo el resto del espectro político, incluidos los que se llaman centro de 1000 denominaciones, me parece siguen en la misma agenda, que es la agenda neoliberal. Y esa agenda neoliberal, por definición, no puede estar sintonizada con las masas de población excluidas, porque es precisamente ese sistema el que las ha excluido. Y van a llegar, lo estamos viendo en Bogotá, van a llegar a gobernar tecnocráticamente y van a llegar a gobernar con políticas que ya sabemos que generan exclusión. Entonces yo creo que esa es como la frontera política y esa es como la decisión que pues, puede tomar la ciudad. Pero la movilización va a estar, si se logra elegir un gobierno popular y un Congreso, ojalá lo más abierto democráticamente posible para hacer las reformas, pues van a venir las resistencias al cambio, porque yo estoy de acuerdo contigo, la política no es estática, es permanentemente una disputa. Y eso va a requerir a la ciudadanía movilizada en la calle. Entonces también tenemos que estar pensando cuál es ese gran movimiento de ciudadanos y ciudadanas movilizados que van a defender las reformas. Porque mientras ellos tienen la plata de la mafia, tienen los poderes económicos, pues lo único que tenemos nosotros es a la ciudadanía movilizada. Bueno, Ana, en Chile digamos que vimos como unas elecciones muy complicadas, muy reñidas, muy atípicas. Es que llevamos 2 años de elecciones, ¿cuáles en particular? No, presidenciales. Ya, perfecto. Digamos, esta segunda vuelta de ahorita. Sí. ¿Sí? Y atípicas pues porque nunca se había enfrentado la izquierda con la derecha, ultraderecha, ¿sí? Y en ese contexto, pues, ¿cómo hacer que estos movimientos reformistas que vinieron con el estallido, que vinieron con las demandas sociales, se mantengan? ¿Cómo se garantiza también esa incidencia a largo plazo frente a estos discursos antiderechos, pues, que son tan sonados y que tienen como tanto eco, no solo en Chile, sino en toda América Latina, ¿no? Sí, bueno, o sea, efectivamente estas últimas elecciones presidenciales fueron más reñidas. Igual yo creo que hay cuestiones importantes que aclarar. Yo creo que la instalación de la candidatura de Apruebo Dignidad de Gabriel Boric, que es Frente Amplio más Partido Comunista, creo que instalarla en la ultraizquierda es una instalación que está haciendo hoy día la ultraderecha. Y lo aclaro porque no somos de no lo calificaría, el proyecto político que estamos sosteniendo no es de ultraizquierda, es un proyecto político más cercano a la socialdemocracia, precisamente porque lo que busca es el establecimiento de derechos sociales que Chile no tiene en absoluto, porque nosotros somos conocidos precisamente por ser el experimento neoliberal en América Latina. Es tan descarnado nuestro modelo neoliberal que cualquier mínima posibilidad de mover un poco el espectro desde ese modelo a otro ya genera la idea de que fuese ultraizquierda. Y eso es lo que está instalando hoy día la campaña de Kast, diciendo que poco más va a llegar el comunismo, cuando en verdad no es así. Me importaba aclararlo como para que en el fondo ojalá no siga esparciéndose esa como especie de como noticia no tan real. Pero pues es de izquierda. Sí, por supuesto, somos de centro-izquierda. Sí, efectivamente somos una candidatura de socialdemocracia. Lo que sí tiene de interesante, y en eso sí puedo decir que es distinto respecto a otras elecciones, y te lo concedo plenamente,
es que efectivamente el Frente Amplio es una coalición compuesta por partidos y movimientos que nacen desde los movimientos sociales. Gabriel Boric, Camila Vallejo, en mi caso, yo que conformo parte de Revolución Democrática, formamos parte de movimientos sociales, ya sea movimiento estudiantil, movimiento feminista, movimiento ambientalista. Es ahí donde está nuestro domicilio inicial. Entonces, eso es paradigmático porque lo que hubo post-dictadura fue siempre elecciones entre una concertación que viene un poco de esta democracia pactada, que es como esta centroizquierda, pero que viene de una democracia pactada, que un poco, dada la democracia pactada, intenta mantener el modelo, porque, bueno, de hecho hay una frase paradigmática de Patricio Aylwin, que es el primer presidente que aparece luego de la dictadura, que él dice que, bueno, se va a hacer en la medida de lo posible. Todo era en la medida de lo posible. Entonces no era necesariamente transformador ningún gobierno, era mantener un poco, también hubo una clase política que se acomodó, etc. Y en ese sentido, claro, por supuesto que es paradigmático porque nosotros venimos a irrumpir luego de la última elección presidencial, que fue bastante beneficiosa en nuestro caso. Beatriz Sánchez queda tercera, casi a punto de pasar a la segunda vuelta, y hoy día finalmente nosotros pasamos a la segunda vuelta. No así la Concertación, que es la centroizquierda, conocida principalmente en Chile, y por otro lado está, por supuesto, esta ultraderecha, que yo creo que también ellos pasan a segunda vuelta, y soy bien sincera en transparentarlo, precisamente por una descomposición también del proyecto político de la derecha actual en Chile. La derecha orgánica, la derecha de partidos históricos en Chile, también presentó candidaturas que fueron a una primaria, sin embargo pierden y queda un independiente sin casa política, sin domicilio claro, que durante la campaña empieza a desinflarse, a perder espacio político, perder adherencia, credibilidad, y eso hace que esta derecha histórica, que sí ha dicho durante estos últimos años que está en contra de la dictadura y que nunca más y que no va a volver a ocurrir, pero por supuesto que no tuvo ni el más mínimo decoro en el momento en que consideró que esta candidatura independiente no estaba dando el ancho, moverse a la ultraderecha. Y eso genera finalmente esta situación en la que estamos hoy, pero también habla de una descomposición de la misma derecha, que siendo muy sincera, y también, por supuesto, habla de que nuestra izquierda, y en eso también lo sincero, yo por supuesto formo parte de un partido político dentro del Frente Amplio, pero nuestra izquierda también es una izquierda que viene de un movimiento social como el estallido, pero no es un movimiento con una conducción clara. ¿Y eso qué significa? Que ahí había gente anti-establishment, había gente que hoy día era de izquierda, mucho más, un poco más a la izquierda aún que nosotros, etcétera, otros movimientos sociales que no están dispuestos a disputar. Entonces eso también no es tan fácil poder decir de un estallido, bueno, sí, las personas quieren esto y solo esto. Eso siempre es muy difícil de poder definir. Así que por supuesto que hoy día lo que estamos haciendo es, con mucho respeto y humildad, ir a hablarle a quienes son hoy los no convencidos, los no convencidas, es decir, la tercera mayoría, la cuarta mayoría de esa elección presidencial, porque queremos entender sus necesidades. Nos sirve que les hablemos como nos entendemos entre nosotros. Nosotros queremos gobernar Chile, un país, y eso significa, por supuesto, hablarles a todas y a todos, con todas y todos los chilenos, y es una apertura. Claro. Y ese es el camino que estamos tomando en estas últimas semanas. Y respecto de la necesidad de dar continuidad a los movimientos sociales, que yo sé que, y a los estallidos, que yo sé que ustedes también están viviendo, bueno, yo creo que dos cuestiones siempre relevantes que me imagino que ustedes saben, que han vivido también en carne propia. Los movimientos sociales, primero es muy importante construir proyectos colectivos. Las personas no son eternas, efectivamente hay un cansancio, uno no puede estar más de una cantidad determinada movilizado o movilizada, y por eso necesitamos siempre recambio. Y también, si eso significa también mayor formación, politización de otras personas. Y por supuesto es sumamente importante que los movimientos sociales, los estallidos sociales siempre tengan una claridad, o al menos intenten coordinar finalmente un para qué. ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Cuál es la estrategia detrás? Porque si no, y he estado en ese lugar, no lo digo desde la victoria, he estado en el lugar de haber movilizado, como feminista, por ejemplo, en Mayo Feminista, las chilenas hicimos una movilización preciosa, que irrumpimos, efectivamente dimos cuenta de todos los abusos y el acoso que sufríamos en distintos espacios. Sin embargo, no logramos nada muy en concreto, sino hasta el año 2020, cuando logramos paridad.
y hasta este año que logramos, por ejemplo, una ley que regula el acoso en las universidades. Y eso fue decantando con el tiempo, pero por eso es tan importante la coordinación entre los distintos grupos, los movimientos sociales, las organizaciones. Eso le da sostenibilidad, pero también es asumir que en el fondo requerimos proyectos políticos robustos con estrategias claras. ¿Puedo hacer un comentario? Sí. Es que ese es un punto muy clave, porque yo creo que es casi imposible darle esa responsabilidad al estallido social. Creo que el estallido social, digamos, su rol no necesariamente es concretar algo, sino más bien crear un clima que posibilita cosas que antes eran imposibles. Entonces, por ejemplo, lo que hizo la juventud de Cali, una ciudad súper excluyente, al manifestarse, bloquear la ciudad, bueno, generar toda esta situación tan dramática, decir, mírennos que existimos, miren cómo vivimos, cómo pasamos hambre, esta es la situación por tanto tiempo con esa situación. Lo que hizo fue como desnudar, hacer visible toda esa desigualdad. Y tal vez si estos muchachos y muchachas hubieran estado muy coordinados, si tuvieran estrategia y fueran a hablar con el empresariado de Cali, pues nunca los hubieran escuchado. Y muchos empresarios de Cali se movieron a escuchar gracias al estallido. Entonces, creo que ahí los partidos, los que estamos más en la política formal o institucional, tenemos, siento yo, o es mi aprendizaje, que es más bien como leer el clima que crea el estallido social y cómo podemos entonces abrir oportunidades que antes del estallido social eran imposibles o se iban a demorar años en llegar a un resultado. Pero como el gobierno está bajo presión de resolver, se abre una oportunidad política importante. Y yo creo que en Colombia apareció la Juventud Popular, y eso creo que es un hito. Apareció el tema de la reforma a la policía. Creo que ahora va a haber mucha más visibilidad de que ese es un tema. Apareció la desigualdad, apareció una conciencia que yo he visto del empresariado de decir, bueno, este modelo, ¿hasta dónde vamos a llevar esta desigualdad en este modelo? Porque hay un estallido social y para dónde va, que pasó también en Buenaventura, o sea, cuando el paro de Buenaventura fue un ejemplo, yo alcancé a estar allí los últimos días, un ejemplo impresionante de eso, y abre unas posibilidades políticas. Y son, creo que, momentos muy excepcionales, tal vez como, no sé, Gaby pasó 30 años, ¿no? Para ustedes, sí, para tener como esa efervescencia. Sí, igual puedo decir algo como, estoy de acuerdo en que creo que esa es una alternativa posible de un estallido social, pero no creo que sea la única. Como creo que suele ocurrir en los estallidos sociales precisamente porque no hay una conducción necesariamente clara y forma parte de lo que implica un estallido o una revuelta. Sin embargo, así como puede ocurrir eso, y me parece muy bien que exista en el fondo, representantes políticos ávidos de escuchar, creo que habla bien del rol que están cumpliendo. Sin embargo, creo que eso no jamás puede ser un impedimento para que quienes hoy día son las y los sujetos políticos movilizados puedan en algún futuro querer disputar o crear una herramienta política que haga efectivamente y efectivamente pueda renovar la política. Me parece que es necesario, me parece que probablemente puede ser incluso urgente. Y no tiene por qué ser este estallido, no tiene por qué ser otra movilización. Sin embargo, creo que siempre están abiertas esas opciones. Como te insisto, nosotras en mayo del 2018 abrimos literalmente un movimiento feminista que no aparece ahí, que no es una moda. Nosotros somos un movimiento de más de 3 siglos a nivel internacional. Tenemos movilización en Chile durante la dictadura. Nosotras, de hecho, el movimiento feminista derrocó en gran medida también al dictador en su minuto. Sin embargo, fue un cúmulo de fuerza que finalmente termina en cuestiones tan importantes como que, por ejemplo, para mí, siendo yo feminista de Revolución Democrática, un partido que propicia y habilita la Convención Constituyente, o sea, este acuerdo, para mí ese acuerdo no tenía sentido si no garantizaba paridad. Sin paridad, para mí, no había constitución. Sin mujeres no era posible hablar de una nueva constitución. Y esas son cuestiones que van... Probablemente en la antigua forma de hacer política, ya con el acuerdo ya bastaba, estábamos listos. Sin embargo, creo que precisamente lo que otorga los movimientos sociales, las revueltas sociales, es esta relación virtuosa entre movimiento, partido y cuánto puede finalmente retroalimentar y hacer más fructífera esa relación y finalmente hacer las transformaciones que son necesarias. Sí, en eso estoy de acuerdo. Lo decía más como en que el estallido en sí
ya es como romper un muro. Y una vez rompes el muro, abres un montón de opciones. Y ese es su rol principal. Ahora, de allí a que surjan liderazgos políticos, posibilidades de renovación institucional, nuevos partidos, claro. Pero el tema es que a veces, es un poco escribirlo así, como que en la institucionalidad, en la política, como todos los días, tal vez estamos rompiendo el muro de a poquitos, ¿no? Como con un Siempre. martillito. Pero cuando hay un estallido social, por encima, y además sobrepasa a los partidos el estallido social, a todas las instituciones, es como la gente derrumba el muro de una vez. Y allí entonces se abre un nuevo horizonte, y creo que cuando eso pasa, que no es todos los días, no es cualquier huelga, no es cualquier, sino que realmente rompes el muro, ahí es un nuevo horizonte. Entonces, ¿cómo somos capaces de capturar ese nuevo horizonte posible ahora? Y claro, puede haber consecuencias, estoy de acuerdo contigo, de nuevos partidos, nuevos liderazgos, nuevas movilizaciones, pero el estallido cumplió su papel, tumbó el muro, y eso creo que aquí toca decantar el estallido del 21, qué muros tumbó, y es el papel de todos nosotros, también los movimientos sociales, también la sociedad, a visorar ese nuevo horizonte de posibilidad. Muy de acuerdo. Y pues que no es inmediato tampoco el cambio ahí, ¿no? Cuando se rompe el muro. Es que O solamente sea, poder ya ver al otro lado del muro, Exacto. ya te abre como o sea, hace posible hoy que haya, por ejemplo, hace posible hoy, yo creo, que haya más aceptación o más posibilidad que un candidato que no viene del establecimiento pueda llegar a la presidencia de Colombia. Creo que ese es un horizonte que se le abrió a la gente, o sea, como que es posible, y hace 4 años no era tan así. Y de la misma mirada, perdón que tome la palabra allí, lo mismo frente a la reflexión que veníamos haciendo acá, y era que ese abrir el muro, romper el muro, es una posibilidad gigantesca para que también desde las bases sociales se comprenda que no hay una regla de oro que imposibilite que quien está en la base social pase al espacio político, que es otra discusión que se da mucho en los territorios, y es que como que a la gente se le mete el chi en la cabeza de que si, por ejemplo, un compañero X, digamos Víctor en Buenaventura, hace parte del ejercicio, no Víctor el alcalde, sino otro Víctor, hace parte del ejercicio social, entonces la sociedad en pleno cree que el hecho de él estar en lo social no le da la posibilidad ni siquiera de poder pensar en llegar a un espacio político. Entonces, a romper ese muro hace que la gente entienda, no, es que si rompimos el muro, no es para nosotros, entonces después coger en el muro e ir a poner a Milton del Centro Democrático para que sea el rey, frente a que los que rompimos el muro, que ellos mismos están construyendo, pues, o sea, ¿cómo le damos el premio a ellos? Entonces la gente empieza a generar esa reflexión, romper el muro hace entender con claridad, y es que ese espacio debe ser ocupado por quienes de alguna u otra manera comprenden la realidad, están cercanos a esa realidad y vienen trabajando precisamente para transformar esa realidad, que esa es otra cuestión súper valiosa e importante que posibilita este ejercicio de lo que ha ocurrido pues en Colombia, que es súper grandioso porque ya la gente entiende que no hay esos vetos que nos hizo creer inclusive los mismos partidos tradicionales, de hacerte creer que es que porque tú vienes de lo social, entonces no, es que él no puede, porque los que estamos habilitados para estar en la política somos los políticos que hemos estado desde siempre. Entonces eso también es un punto importantísimo. Sí, sobre eso solamente quiero decir que, y aquí también quienes han podido visitar hoy día y ser parte de esta instancia preparada por Instituto, somos de distintos espacios, movimientos y organizaciones, y también creo que todos confluimos en poder decir que la Convención Constituyente hoy tiene una diversidad histórica en Chile que nunca antes había sido posible, y lo es precisamente porque quienes componen también esa diversidad fueron parte del estallido. Claro. Es más, o sea, aquí estuvo también quien fue la jefa de campaña de Giovanna Grandón, que es una independiente, una educadora de párvulo que no necesariamente estaba metida en un partido político, que no necesariamente estaba del todo politizada en su momento, y sin embargo se sintió llamada a representar. Y yo creo que es eso también lo que tenemos que ir impulsando. O sea, ¿eso es garantía de que va a salir todo perfecto? No, por supuesto, pero creo que hoy día la Convención Constituyente, teniendo no solo 50%, más del 50% mujeres, es mejor que lo que teníamos antes, indudablemente, pero no solo por eso, porque hoy día no están... ese espacio representativo no está compuesto, por ejemplo, por los 3 mismos colegios y las 2 universidades más importantes del mismo país. O sea, ¿se entiende? Como que necesariamente hay un sesgo cuando quienes hacen política son exactamente las mismas personas que la han hecho durante los últimos 100 años. Entonces,
hay algo importante y ojalá quienes hoy día forman parte de esa movilización, de ese estallido, también sientan que no tienen por qué ser solo los que tienen que reventar algo, pueden ser perfectamente las y los actores políticos. Sí, de acuerdo. Bueno, ahorita entonces abrimos estas preguntas por si el público quiere participar y ustedes también contestarlas. Adelante. Y es, uno, si ustedes pueden identificar algunas buenas prácticas para ocupar la política en función justamente de esa apertura democrática y cuáles serían. No sé si ustedes quieran contestar, si alguno acá. Yo tengo una que venía pensando y es como tenemos como una idea de lo que es la democracia, ¿no? Entonces, por ejemplo, la democracia debe incluir que cualquier ciudadano pueda representar. Esa es una idea, pero no es lo que pasa en la realidad. De que tengamos diversidad, equidad de género, voces diversas, posibilidades de representación, no es algo que tienes que practicar, o sea, que tienes que poner en la práctica de la política, que tienes que ocupar. Ese mismo recinto del Consejo de Bogotá, pues que es mi experiencia concreta hoy, ocupado por otras prácticas, es otra institución. Pero la Constitución dice que es un consejo, hay un acuerdo de que es un consejo. Si llegamos muchos y muchas con otra lógica democrática, donde nos sentimos no representantes de unos electores, sino que estamos ocupando un espacio, sí es un espacio de representación, pero donde lo que es importante es la ciudadanía y le damos vida a ese consejo desde ese lugar y exigimos desde ese lugar, la democracia está viva y tienes una influencia y la haces vivir. Entonces, siento que eso para mí ha sido una lección importante porque uno lo da por hecho y claro, ahí te vas a enfrentar con otras prácticas que van totalmente en contra de ese ideal democrático que pues muchos que estamos en una lógica de democracia radical pues queremos ver y ver cómo se vuelve material, cómo lo puedes hacer volver material y es tú encarnándolo y haciéndolo exigible y haciéndolo valer y cambian las cosas. Entonces a mí eso me ha parecido muy interesante y no lo que le puede pasar tal vez a alguien que llegue y que piense, no, estas son las reglas de esta institución y entonces pues voy a seguir las reglas. No, las reglas generalmente, además que son muchas reglas tácitas, implícitas, poco dichas, pues lo que hacen muchas veces es seguir fortaleciendo una idea que no es la idea de democracia. Y uno puede caer en la o sea, si es nuevo sobre todo, decir, bueno, así son las cosas. No, las cosas es como las vives y hacer vivir esa democracia en la práctica. Y me ha parecido un ejercicio de ocupar, de verdad, eso para mí ha sido ocupar la política, o sea, hacer eso material, real, exigible, practicarlo, y se contagia, y terminan pasando cosas de cambio que tú ves en pequeñas cosas, pero que si tú ves que si no estuvieras ahí otras personas como tú, pues no, esa institución seguiría en el status quo, que no necesariamente es la democracia que queremos ver. Yo tengo ahí como un comentario, pregunta. Ok, para la grabación. El comentario pregunta, ay, perdón Susana, me tengo que agachar, que no me ve por la luz. Iba en lo siguiente, ¿no? O sea, como la existencia de muchos sujetos políticos en estas coyunturas comenzó a ser real desde su ejercicio de resistencia. O sea, literalmente habían actores de nuestras sociedades que no existían para la política hasta que esos actores decidieron tomarse los espacios. O sea, el Consejo de Bogotá no hubiera ido al portal como tal si ese ejercicio no hubiera sido así. Sí. Entonces es súper importante, y es la pregunta ahí para ustedes, que sé que no es fácil, porque la pregunta es cómo incorporar esa existencia, porque los actores no dicen ahora existimos, tenemos exigencias, para simplemente decir estamos acá, sino están diciendo necesitamos ser incorporados. Y en el caso de Colombia es fundamental hacerlo porque cuando esa incorporación no existe, la violencia entra a jugar un factor fundamental como herramienta política. Por aquí la violencia se habla como violencia y no es verdad. Las clases dominantes han usado la violencia y la guerra como arma política supremamente efectiva de un gran conjunto de poblaciones que no se sienten incluidas. Y si de aquí es lo que va a pasar a las siguientes elecciones, tanto en el caso de Chile como en el caso de Colombia, esas nuevas existencias no se ven incorporadas, lo más probable es que se sumen a ese ciclo de violencia que lastimosamente no se ha terminado en nuestro país. Y es muy importante saber si en los ejercicios que ustedes están haciendo han encontrado herramientas concretas donde esos grupos poblacionales
ya está en cierta parte, a pesar de que son grupos difíciles, ¿no? O sea, al dialogar con la primera línea popular no es un diálogo académico y universitario, sino que es un diálogo de realidades extremas y bastante difíciles. ¿Puedo contestar? Claro. Yo creo que también tiene que ver con quienes conforman, o sea, quienes forman parte de los movimientos sociales y también quienes realizan el activismo. Yo creo que a nosotras, y me digo nosotras a propósito, no nos han regalado nada y a ustedes tampoco les van a regalar nada. En general, las y los activistas logramos lo que tenemos precisamente por la presión que ejercemos, pero también por la necesidad de generar una estrategia. Y por eso siempre creo que toda acción tiene que tener un para qué. Si no tiene un para qué, la probabilidad de que solamente sea ruido y se quede en el ruido es altamente probable, o sea, es muy alta. Y creo que no queremos dedicar tiempo, esfuerzo e incluso perder vidas solamente para hacer ruido. Queremos hacer ruido para obtener algo. Mi llamado en ese sentido es precisamente a eso, suena como obvio, pero evidentemente es a construir movimientos sociales robustos con estrategias claras y no sentir nunca que están pidiendo permiso. Ese no es un favor, es un derecho. Nos pasaba mucho a nosotras como feministas en la paridad y probablemente le pasó a las sufragistas, o sea, ni siquiera probablemente, es evidente que les pasó a las sufragistas cuando hablábamos de paridad. Esto no era un favor. Yo soy más de la mitad de la población, merezco estar ahí y ustedes no me están ayudando. Esto no es una ayuda, no es una muleta, este es el deber, lo que corresponde. Es una buena democracia, es una que sabe que este es mi lugar y me pertenece. Y creo que ustedes tienen que también ser muy, o sea, como cuando digo ustedes, digo como tenemos que ser muy conscientes, y me incluyo también en eso, en que lamentablemente el activismo es una constante, es algo que nunca, es muy agotador también, me incluyo en esa necesidad de cuánto agote genera. Sin embargo, es una lucha que es continua y necesaria. Y te lo digo no solo porque, claro, la participación política de mujeres suele ser un poquito lo más fácil, quizá. Pero, por ejemplo, cuando hablan, yo creo que no conozco ninguna sociedad, ningún país en la cual, por ejemplo, obtenido el aborto no esté siempre, cada determinado tiempo, puesto en tensión. Y cada vez que está puesto en tensión, hay un grupo de feministas, hay un grupo de organizaciones de derechos humanos diciendo no vamos a retroceder. Y es precisamente por eso, porque la exclusión existe, y me imagino que existe así como de género, también de clase, también de etnia, y probablemente en todos los otros sentidos. Pero mi llamado principalmente es como, no pidan permiso, pero tengan claro como qué es lo que quiero y cómo lo quiero. Y cómo puedo generar articulación para obtener ese objetivo en concreto. Sí, tal vez un ejemplo ahí, digamos, de cómo romper las fronteras de las instituciones, en la clave que dice Cristian, o sea, tú eres concejal de una ciudad y estás viendo que hay un estallido social, que hay una juventud popular que tiene unas demandas. ¿Cuál es el rol del consejo? Que supuestamente está en la lógica de la democracia representativa, etcétera. Y ahí nosotros, para mí fue como intuitivo, para muchos de nosotros, que nosotros teníamos que ir a acompañar. Sobre todo porque ya habíamos visto lo que había pasado el 9 de septiembre. Entonces, después del 9 de septiembre hicimos un control político, ese es nuestro rol, ¿no? Una contrapeso a la administración de la ciudad. Y yo dije, estuve muy frustrada porque dije, cuando hice el control político muy fuerte, porque vi mucha, se me fue la palabra, pero es como falta de acción, total desprecio por la ciudadanía y, bueno, una cantidad de fallas institucionales que llevaron a que murieran 13 personas en Bogotá esa noche. Y yo dije, ¿para qué hago un control político? O sea, ¿para qué hago este debate? Ya no tiene ninguna repercusión. Sí, voy a enviar a entes de control, pero ¿en qué quedó? O sea, yo hice toda la investigación, la puse, mostré posibles responsabilidades, las envié y que ya toda digamos, la institucional había cerrado filiales alrededor de la policía. ¿Este control político para qué sirvió? Y yo me sentí muy frustrada porque dije, o sea, sirvió para muy poco. Cuando llegó el estallido social, yo dije, no podemos hacer lo mismo, o sea, no podemos tener 13 muertos en una noche como esa noche. Hay que hacer control político en tiempo real, y entonces allí creamos un comité de derechos humanos del Consejo, ni siquiera lo legalizamos, no lo inventamos y nos fuimos a la calle a empezar a evidenciar. Claro, ahí tú te das cuenta que tu voz es diferente a la voz del ciudadano del común, porque cuando tú dices algo tienes una responsabilidad política por lo que estás diciendo.
pero fue muy importante para nosotros porque pudimos ver en vivo y en directo las reacciones de la administración, en este caso distrital y nacional, frente a ese estallido social, frente al abuso de la policía, frente a lo que estaba pasando. Y pudimos tomar acciones en alianza con las organizaciones de derechos humanos para hacer reacción a las instituciones en tiempo real. También muy frustrante porque sí vi un poco, Cristian, los momentos en los que ese estallido social se hubiera podido canalizar pacíficamente para lograr reformas democráticas a profundidad, por lo menos en la ciudad. Pero también vi una institucionalidad totalmente insensible, apática, que de verdad perdió la oportunidad y dejó casi que por una visión política ir eso hacia la violencia. Y cuando ya llega la violencia, con muchos actores que entraron a esa violencia, un río revuelto impresionante, muchas de estas instituciones que pudimos haber ayudado a canalizar eso hacia un diálogo democrático profundo sobre la juventud popular en Bogotá y sus situaciones, terminamos hoy con falsos judiciales, con jóvenes encarcelados, con torturas, con desaparecidos. Y yo vi el momento, lo vi así, en que eso se hubiera podido evitar. Y vi también, a pesar de todo nuestro esfuerzo de control político, la decisión política de no evitarlo. Y eso es dramático y difícil porque también te deja un poco cojo frente a estas instituciones. ¿Para qué? ¿No? Yo pues al final dije... Y luego, bueno, vas a todos los entes de control, a derechos humanos, a personería, a tratar de... y ves que al final no pasa nada. También te cuestiona este Estado, ¿para quién y para qué? ¿No? Pero pues hay que estar ahí, yo creo, porque eso es lo que tenemos que cambiar, ¿no? Esas instituciones que no están realmente para la democracia. Yo solamente, pues parte de lo que dice la compañera de Chile en relación con esa necesidad, o sobre todo esa reflexión a la que tú nos llevas, que es súper importante el hecho de estar y ocupar, ¿no?, el espacio, precisamente porque si no somos nosotros lo va a ocupar otro. Y la idea pues tampoco es que siempre nos quedemos en el ejercicio de esperar que algo no funcione para luego nosotros de forma reaccionaria poder decir, luego estamos aquí y venimos a tratar de que eso se transforme, ¿no? Y que también desde la misma lógica es que estos tienen claro, inclusive volviendo un momentico hacia atrás, tienen claro un ejercicio del por qué siempre nos quieren ver en el círculo de lo social y no de lo político, precisamente porque eso implica el hecho de que si siempre los que estamos en el ejercicio de la resistencia estamos en lo social, para ellos eso de estar en lo social va a implicar, listo, fulanito o fulanita está en lo social, yo estoy en lo político, y aunque él haga el berrinche o haga esto o lo otro, yo sigo estando en el espacio donde se toma la decisión, ¿no? Que en última sigue siendo para ellos un punto a favor y que estarían dispuestos también a aguantarse un poco incluso los ejercicios de la misma resistencia porque entienden que se va a seguir siendo resistencia y no poder, y entonces quien está en el poder tiene control, y allí sí considero que es importante ese tema de poder ir y ocupar el espacio, pero sobre todo atrevernos a ese ejercicio que yo llamo, todo el tiempo estoy hablando, y es el tema de la reflexión entre nosotros para poder entenderlo, ¿no? Y para que también los compañeros, los que están allí, lo entiendan y también podamos mirar cómo construimos ese para qué, ¿no? Listo, resistimos, se tapó el piñal, hicimos el ejercicio, pero luego ¿qué viene, no? ¿Qué va a hacer que realmente haya esa garantía para que, por ejemplo, el trabajador portuario realmente tenga la garantía de que tenga mejores condiciones de vida, o que realmente la situación de los jóvenes que hoy están en masa siendo reclutados, usados, vinculados de alguna u otra manera, esa realidad empiece a transformarse, que pasa precisamente por el ejercicio de entender lo que dices tú, de que hay que estar, y el estar entendiendo ese para qué, bueno, estamos en este ejercicio, pero entonces, ¿para qué estamos? Y cómo construimos esa posibilidad de que podamos ir generando transformaciones de estar, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser nosotros, refiriéndose en el caso dado de los que no queremos estar, pero sí de quienes componen el espacio y podemos decir, necesitamos estar, pero estar bajo esa condición, diría yo también, de estar bajo una agenda que nos movilice, porque si no, siento que también pierde un poco de sentido, y también entender que estos ejercicios de llegar a transformar tienen su paso, ¿no?
pero lo importante es estar, diría yo, como dice Susana y como planteas tú también. Yo solo una reflexión muy pequeña. Yo también creo que lo que pasa también en un estallido, o sea, no, por lo menos en nuestro caso, no solamente fue un momento constituyente, la doctrina constitucional suele hablar de momentos constituyentes y constituidos, pero también fue un momento destituyente, y fue destituyente respecto de la institucionalidad existente, fue destituyente respecto de los partidos existentes. En nuestro caso nosotros ya existíamos, porque veníamos desde el 2011, nos costó unos buenos años organizarnos, luego ser partido, pero existíamos, y también significaba una interpelación a los partidos nuevos. Y siempre, como conversándolo y reflexionándolo, como incluso militante de Frente Amplista, era como, nuestra pregunta es, frente a este momento destituyentes, ¿vamos o no a estar a la altura? Esa es la pregunta. Y yo creo que esa también fue la razón por la cual también, desde mi punto de vista, un Frente Amplio que debuta en la institucionalidad es un Frente Amplio que sabía que no podía, que no bastaba el acuerdo si el acuerdo no tenía 3 condiciones que se obtienen con posterioridad, que son paridad, que son que los independientes pudieran participar, es decir, la gente movilizada pudiera participar y ojalá tuviera la menor cantidad de barreras. Y en tercer lugar, que los pueblos originarios por primera vez en Chile pudieran ser protagonistas, pudieran ser parte con sus propias reglas propias de escribir finalmente el futuro de Chile. Entonces creo que mi reflexión frente a eso es como entender que también un estallido viene a interpelar cada institución y, por ejemplo, de acuerdo a lo que ustedes me cuentan, por supuesto, porque no lo he vivido y con todo el respeto lo digo, mi impresión es que creo que en este momento la policía y quienes ejercen la represión, por supuesto que no han estado a la altura, así como tampoco lo estuvieron en Chile. Nosotros en Chile hablamos de refundación de la policía precisamente porque hicieron y deshicieron y vulneraron los derechos humanos a un nivel tal que nos hicieron recordar los momentos más grises de Chile, que son, por supuesto, la dictadura y una dictadura sangrienta. En ese sentido, para nosotros se puso a prueba finalmente ese nunca más y me imagino que no es algo que quisiéramos para ninguna democracia. Bueno, yo creo que ustedes ahorita dijeron varias cosas que dan pistas para responder a esta pregunta, y es ¿cuáles elementos son irrenunciables para justamente que exista una apertura democrática en países como Colombia y Chile? Ahorita. Hay algo que yo he escuchado mucho en la calle, tal vez voy a decir uno y después si vienen más los digo porque es el que tengo un poco más claro, pero es como participación incidente. Hay algo como que se quedó corta la Constitución del 91 cuando dice democracia participativa y la gente quiere profundizar eso a democracia de decisión. Entonces pareciera que los mandatarios tienen la lógica de, bueno, fuimos a unas elecciones, pusimos un programa, me eligieron, ahora yo cumplo mi programa y ya tengo toda la legitimidad para hacer el programa y se acabó. Y resulta que la gente dice, no señor, no señora, cuando ya vamos a implementar ese programa en mi territorio, en mi barrio, en mi localidad, o cuando vamos a discutir sobre cómo se va a implementar ese programa, ahí también queremos estar. Y no solo queremos estar, sino queremos que se nos escuche. Y no solo que se nos escuche, sino que lo que decimos veamos que se ve reflejado en la toma de decisiones. Yo creo que vamos a tener que ir, y es un área de innovación interesante desde lo institucional, pero también desde lo político, cómo generamos esas posibilidades de democracia más directa. Creo que la democracia representativa se ha quedado muy corta frente a las expectativas de la ciudadanía, y entonces ya no vale que porque fui elegido o elegida, porque tengo un programa y porque lo estoy cumpliendo, ya puedo pasar por encima de la contradicción política. No, tienes que estar permanentemente en ese diálogo, en esa justificación. El segundo diría que es transparencia electoral. Y allí creo que estamos en deuda en Colombia de una reforma electoral, porque no permite fácilmente que participen otros actores que puedan irrumpir en la política. Y está llena de trampas, trabas. A mí me tocó conseguir, digamos, finalmente la curul en el escrutinio durante 25 días seguidos y entendí cómo todo el sistema electoral está hecho precisamente en cada paso para poder cambiar el resultado. Entonces, eso hace muy difícil que estos movimientos sociales nuevos que quieran irrumpir en la política realmente lo puedan hacer
con garantías. Allí creo que hay un segundo tema. Yo lo dejo por ahí, si me ocurre algo más. les digo. Ustedes. O sea, me voy a referir a Chile, creo que la pregunta va también dirigida a la apertura democrática chilena. Bueno, como ya he mencionado, la política no es posible atarla y en ese sentido nosotras, o sea, Chile hoy día está en un momento de inflexión que no es menor. Estamos a puertas de una elección presidencial que igual va a definir en gran medida la posibilidad de hacer, o sea, la probabilidad de facilitar el proceso constituyente o no, porque por supuesto que una candidatura de ultraderecha es una candidatura que solo quiere mantener el statu quo, jamás estuvo de acuerdo con la Convención Constitucional y por supuesto que si bien no podría terminar, o sea, es una alternativa también, pero la veo más difícil porque siento que sería poner en jaque la democracia misma, pero sí puede obstaculizarla. Entonces la apertura democrática finalmente creo que también, si bien no depende del todo, sí creo que va a ser bastante relevante el resultado que se obtenga en las próximas, el 19 de diciembre en particular, y también va a ser muy importante el trabajo que hagamos las organizaciones sociales, los partidos políticos, los movimientos también, las y los activistas respecto de cómo se va a cerrar el proceso constituyente. Recordemos que también hay un plebiscito de cierre y también cómo somos también capaces de supervigilar y estar también atentos y atentas a lo que se está definiendo en la convención, a si realmente se está ampliando la democracia en el sentido que queremos ampliarla. Ahora, su composición es bastante favorable respecto a esa transformación. Sin embargo, va a depender también de que la podamos cuidar. De hecho, en Chile hablamos mucho de cuidar la Convención Constitucional, como que es algo que nos ganamos, es algo que costó vidas, que costó ojos, y por tanto tratamos de cuidarla constantemente. Y tiendo a pensar en el caso colombiano, me hace mucho sentido lo que señalaba Susana relativo a que creo que es muy importante mejorar la confianza que se tiene en las instituciones, la necesidad de mayor publicidad, mayor transparencia y por supuesto como que haya confianza en los mismos procesos electorales y derribar muchos de los obstáculos que probablemente también van a enfrentar las y los independientes, los movimientos que si en algún momento quieren disputar. Yo pensaría, bueno, tomando parte de lo que plantea Susana también en cuanto al tema de incidencia, yo creo y transparencia, que es fundamental, pienso que también es clave el tema de inclusión vista desde el enfoque diferencial, ¿no? Que es súper importante. Desde el enfoque diferencial que implica enfoque étnico, que implica género, que implica territorio, que eso es súper importante, sobre todo para sentir que parte del ejercicio de ir construyendo nuevos caminos en relación con lo democrático realmente puede empezar desde ir recogiendo también el sentir de lo que somos como Colombia, como territorio totalmente diferencial, que lamentablemente en este ejercicio de continuidad que tenemos hacia atrás, pues lamentablemente solamente ha tenido en cuenta un aspecto o un sector que es como que el que predomina y el que define, decide y es como el adecuado para poder tomar decisiones, y que solamente de pronto tiene en cuenta territorios es cuando va a conseguir la posibilidad de apoyo, pero aquí había que cambiarle esa lógica y es entender que tiene que haber ese tema de la inclusión de esos tres enfoques, el enfoque territorio para poder comprender un poco las dinámicas de territorio y también la proyección de ese nuevo país en tono democrático, cómo se va a construir en relación con los territorios y que no sea algo que dependa 100% de lo que se define en el centro, ¿no? Sino de un centro que tiene en cuenta que también hay unos territorios que hacen parte y que requieren también ser tenidos en esa proyección de lo que implica construir esa nueva democracia, porque una nueva democracia que se empieza a construir o a lo que se empieza a caminar sin tener en cuenta los territorios, pues algo que de entrada ya está fracasando, porque precisamente son los territorios que en su momento podrán nuevamente levantarse de la resistencia cuando sienta que esa parte no es tenida en cuenta, no es incluida. Y digo también desde el aspecto de lo étnico porque, pues, no solamente por el hecho de ser afro, sino por lo que implica lo étnico en relación con los aportes que siempre el sector étnico le ha dado a este país. No solamente del ejercicio de la riqueza cultural de la que nos hablan, del gastronómico, en lo cual siempre nos sitúan, sino desde el ejercicio de construcción y desarrollo del país, situando, por ejemplo, Buenaventura,
situando por ejemplo Chocó, cuando tú vas y analizas que parte de la construcción de lo que implica la riqueza en relación con el sector portuario ha pasado por las manos de los grupos étnicos, ¿no? Y ha tenido un significado súper valiosísimo. Y si no se tiene en cuenta también ese aspecto de lo étnico, que no implica solamente son unos, son un pequeño bloque, un pequeño grupo allí, pues eso lamentablemente no va a permitir que esto avance, e incluso eso puede perpetuar el ejercicio del racismo estructural, porque una forma de ir atacando el racismo estructural, de ir abriendo brechas, también entender que la inclusión requiere no solamente el hecho de irme a tomar la foto en la Galería de Buenaventura, como están haciendo estos días los politiqueros, de irse a tomar la foto y creer que irse a tomar la foto en la galería ya es tener el ejercicio de inclusión, y nosotros para poder eliminar ese ejercicio de transformación democrática tenemos que ser capaces también de pensarnos la Colombia étnica, ¿no? Esa Colombia étnica que tiene que estar incluida, y el aspecto de género, por supuesto, porque también nuestras mujeres, la comunidad LGBTI han tejido en territorio también el ejercicio, y si no nos pensamos desde allí, pues también vamos a estar siempre bajo la misma dinámica de cómo la violencia, las prácticas del machismo, de todo este tema del sistema patriarcal se sigue expandiendo, y entonces sigue haciendo que este sector sea invisibilizado. Entonces esa inclusión desde esa perspectiva étnica, territorial y de género es fundamental y es crucial para poder empezar a tejer una nueva democracia. Pienso que sin esos aspectos difícilmente nosotros podemos lograr, porque en última necesitamos hermanar el territorio, las etnias y obvio también el género, y allí empezarnos a ver todos, pero vernos desde esa lógica que para mí me parece que es fundamental. Y tal vez una cosa que pues obvia, pero se nos olvida de obvio, pues que haya Estado social de derecho para poder ejercer la política, porque hoy no hay garantías. Entonces acá la gente que resiste la matan. Pues aquí ese es el primer problema, desde lo que tú dices, desde los territorios, el asesinato de liderazgos sociales. Donde no hay Estado social de derecho están los actores armados y la violencia. Entonces ahí eso es imposible construir una democracia sólida cuando tú no puedes manifestar la diferencia porque te amenazan o te matan. Perfecto. Bueno, gracias Ana, Leonard, Susana, por este espacio. Creo que hay una pregunta y sí. Sí, digamos que algo que a mí me ha rondado un montón la cabeza en estos últimos días, y no sé si de pronto también estoy hablando un poquito como desde mi ignorancia, y es en la relación de la situación que está teniendo Chile en este momento, pues en cuestión de la nueva constitución, y de alguna manera, por eso dijo, no sé si estoy apelando mucho a mi ignorancia, yo lo relaciono mucho con la situación que nosotros tuvimos, de hecho, hace 30 años en la construcción de la constitución del 91. ¿Sabes? Nosotros teníamos de hecho unas circunstancias bastante, pues de alguna manera semejantes, veníamos como una etapa de violencia bien grande, justamente en esta constitución también era como súper innovadora, estábamos metiendo a los pueblos indígenas después de, por ejemplo, guerrillas como el Quintín Lame, todos los cabildos del Cauca también tuvieron una participación activa, se empezaron a meter un montón de cuestiones de diversidad de género en la constitución del 91, y nosotros consideramos eso una gran victoria, inclusive hoy. Pero entonces mi duda es si ustedes han pensado quién es, pues, porque es que nosotros acá estamos 30 años después con un estallido que dice, no sé si ha pasado algo, o sea, seguimos en las mismas, seguimos teniendo un régimen presidencialista que tiene cooptadas todas las instituciones de control, Contraloría, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Fiscalía, Policía, el Ejército. Entonces es como mi pregunta un poco a eso también va un poco relacionada a lo que hablaba Cristian, es como estaba en la crisis de representatividad que no está llegando a los territorios donde se está llevando a cabo. Entonces mi pregunta es, de pronto no consideran justamente como esta apertura democrática, o de la manera en que yo la he entendido un poco como, no sé, como terco de seguir centrándola en lo institucional, de alguna manera, porque es que yo les escuchaba a todos hablando de las instituciones, y de cómo nosotros tenemos que llegar a las instituciones, pero no como más bien la política tiene que salirse de ahí, es que simplemente es empezar a ocupar todos los espacios en los que estamos todas las personas, y de hecho yo creo que ese es el problema que hemos tenido muy grande de la Constitución, y es que lo logramos, y es como muchos juristas dicen como wow, es la Constitución más progresista del siglo XXI, un montón de vainas así, y es como pues realmente no nos ha servido de mucho, y es porque realmente la gente no la habita.
La gente no habita su constitución, la gente no sabe que la constitución de hecho nos está dando un montón de posibilidades para poder participar en la política activamente. La constitución nos da todos estos métodos de participación ciudadana que la gente ni siquiera sabe que puede, y que muchísimos ni siquiera sirven porque tienen que contar con la autorización del presidente o autoridades locales, o que no saben que hay uno que simplemente con una votación pueden lograr un proyecto legislativo sin que pase por el Congreso. Entonces, mi pregunta es cómo poder empezar justamente a que la gente tome esta responsabilidad y pueda empezar a habitar realmente la política, porque eso es algo que también me parece un poco complejo y que de hecho pensé hasta ahorita, y es como este mismo término de ocupar la política y como lo manejamos en este taller, era algo incluso un poco peligroso. A mí me parece que de hecho el lenguaje es muy poderoso, porque nos mete un montón de conceptos en la cabeza y nos dice qué es lo que es real y qué es lo que es no. Y al decir como vamos a ocupar la política, cuando uno dice voy a ocupar tal cosa es porque no está ahí, nos están sacando de la política. Entonces como, o sea, estoy afuera y me toca ocuparla y luego la habito, es como no, es que yo estoy adentro, más bien cómo empiezo a habitar realmente dentro de lo que ya estoy. Entonces, si me preguntan es un poco confusa, pero es como es. No, me quedó clara. Respecto de Chile, me encantaría decirte que solamente teniendo una nueva constitución todos nuestros problemas van a estar solucionados, pero te mentiría. Sin embargo, eso no obsta que es una victoria, y es una victoria dentro del contexto chileno. Lo es porque nuestra constitución fue impuesta a fuego por una dictadura, y porque también está hecha de manera tal que contiene trampas en su misma forma de crear y distribuir el poder, que impide en gran medida que muchas de las deliberaciones que están en espacios democráticos como el Congreso finalmente puedan ver la luz. Te podría dar ejemplos muy paradigmáticos sobre incluso reformas que se hicieron a nivel de Congreso Nacional y que, a diferencia de ustedes, nosotros tenemos un Tribunal Constitucional que es un cortapisa, que en el fondo quiebra la decisión popular que se tomaba en el Congreso. Entonces, por supuesto que es una victoria. Es una victoria no solo para mí, es una victoria incluso para la generación de mi madre, que es una generación que nace, vive y habita la dictadura, y es lo único que conoce. Es una generación atemorizada de la política, y sin embargo nosotros somos la generación que dejó de tener miedo. En ese sentido, por supuesto que lo es. ¿Es suficiente? Probablemente no. ¿Se va a acabar los estallidos y las movilizaciones? Probablemente no. Sin embargo, lo que sí va a hacer es abrir la democracia, porque lo que teníamos hoy día, a diferencia de ustedes, era una constitución que no solamente se expuria en su origen, sino que una constitución que en sí misma limitaba la posibilidad del ejercicio democrático. Y hoy en día la idea es poder remover lo que nosotros llamábamos cerrojos, trampas, y tener una constitución más democrática. Además de eso, viene también acompañada de ciertas victorias. Por ejemplo, ayer algunas constituyentes, de hecho constituyentes feministas, están proponiendo que en el mismo articulado de la Constitución se establezca que todos los órganos, en el fondo colegiados, todas las instituciones que son colegiadas, tengan sí o sí paridad, y una paridad que no solamente sea paridad de 50% como límite, sino que también incluya a las distintas identidades que no son no binarias. Entonces estamos corriendo un cerco que para el futuro va a ser más fácil para quienes son las futuras generaciones. Y probablemente ellas también se van a movilizar, y qué bueno que lo hagan, porque la política no es estática y no lo debe ser. Y en segundo lugar, creo que respecto de lo que tú señalabas en la última parte de tu intervención, yo creo que no hay ningún problema en que tú habites y ocupes la política en la medida en que tú lo quieras hacer. Si para ti ocupar la política es, por ejemplo, generar una olla común, si para ti lo es hacer una asamblea, por supuesto que estás haciendo política, no te quepa ninguna duda. El tema no es ese, es que tú no sientas que ese es el único lugar que puedes ocupar, o es el único lugar en el cual la institucionalidad te dejó, porque si eso es así, es injusto. Y esa es la pregunta que tienen que hacerse todas las organizaciones, ustedes en particular. Yo sentía que la institucionalidad le cerraba la puerta en la cara a las mujeres, y no me parecía justo. Y por eso para mí esto sí es un logro. Y probablemente no es suficiente, todavía las mujeres chilenas las matan. Todavía no podemos abortar.
Así que no, queda mucho por luchar. Eso. Allá están aplaudiendo. Así es. Hay que aplaudir, ¿no? ¿Ah? ¿Se acabó? Creo que sí, no sé. ¿Ya? Bueno. No, es que se estaban conteniendo un resto para aplaudirte, entonces. Sí, era claro, como- suéltala. ¿Ves que se acabó? Bueno, no, pues gracias a todos y todas por estar acá. A Ana, a Susana, a Leonard, por abrirnos la perspectiva pues en esto que se viene también para Chile ahorita en Navidad. Plenas novenas. Ojalá ¡Qué tenga una feliz susto! Navidad. Estamos todos así. No. Y pues Qué para susto. Colombia también el próximo año, ¿no? Entonces, gracias de verdad a Instituto,